cordiales a quienes continúan con los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Transmite nuestro programa en Radio Universitaria en la 101.1. Esta mañana compartimos este programa con la doctora María Caldeiro. Ella es de la Comunidad de Galicia española y es docente de la FECID, es doctora en comunicación y en educación. Doctora, buenos días, qué gusto tenerla acá. ¿Cómo se siente? ¿Cuánto tiempo está aquí ya? Muchas gracias. Estoy aquí desde enero. He comenzado en la UTN el 4 de enero y 2 meses escasos. De esta comunidad de Galicia, ustedes de Lugo y ustedes disfrutan de la comida mediterránea, de la comida del mar. Bueno, claro, pero nuestros camarones no se quedan atrás, creo que son uno de los mejores del mundo, ya los ha probado. Obvio, sí. Aunque de corazón siento que nuestros mariscos gallegos son fantásticos, sus camarones no tienen en absoluto nada que envidiar. Claro. El emblema de los mejores camarones en Ecuador sí se cumple. Y como buen español debe gustarle el flamenco y los toros. El flamenco sí, aunque me queda un poco lejos de mi comunidad por cuestiones laborales vinculadas desde hace 3 años al grupo Comunicar, un grupo andaluz reconocido internacionalmente. Hace que el flamenco no lo tenga interiorizado como los andaluces, pero sí me aproxime un poquito a Bueno, él. la labor que y vamos a disfrutar de usted, aquí vamos a aprender muchísimo, es una doctora en comunicación, es cómo nuestra población merece y necesita y tiene derecho a recibir una información, una educación, sobre todo con los medios de comunicación, que como usted conoce, la comunicación es considerada, después del poder ejecutivo, legislativo y judicial, el cuarto poder, porque tiene una capacidad masiva de inclusive manipular a la gente. Efectivamente, autores diversos han señalado que el cuarto poder eran los medios de comunicación y con los nuevos medios, herramientas y dispositivos móviles, digitales, la interactividad, es como que la comunicación está siendo desbancada por un quinto poder que es Internet, pero en el fondo tiene esa misma filosofía de persuadir, convencer de todo lo que se emite, incluso generar cierta adicción en los usuarios del mismo. Yo en algún momento leía a Santori, Efectivamente. ¿es cierto? Y usted, como usted es muy documentada en eso, Santori decía que del Homo sapiens hemos pasado al Homo videns, de tal manera que la palabra ha sido destronada por la imagen. Efectivamente, los contenidos audiovisuales hoy en día pues, son el emblema mundial, independientemente del nivel de educación, del nivel de formación que pueda tener la población de cualquier sector y de cualquier lugar, yo me atrevo a decir, del mundo, pues uno siempre conoce, manipula dispositivos digitales y eso hace que efectivamente hemos pasado del Homo sapiens al Homo interneticus. De hecho, se me viene a la cabeza una imagen que circula por las redes sociales y por los medios donde el hombre se iba irguiendo y ahora vuelve a ponerse otra vez en la misma postura que inicialmente, sí. Porque, y eso nos invita a reflexionar, yo le decía que vamos a aprender muchísimo de unas personas con esa especialidad que usted la tiene. Los padres de familia y profesores o cambiamos o los perdimos a nuestros niños y adolescentes, porque el niño, antes de ir a un centro parvulario, ir a la escuela, está ya educado por la televisión. Y si él se deformó desde muy pequeñito, o se deformó con una tablet, o se deformó con una mala selección de un dibujo animado, lo perdimos a ese niño. O va a ser muy difícil ponerlo en su puesto. Efectivamente, eso tiene mucho que ver con la premisa que establecía Prensky en el 2001 cuando hablaba de nativos digitales e inmigrantes digitales. Cierto es que los padres de familia y el profesorado corresponde al último grupo de los inmigrantes y tiene una tarea ardua y larga, en el sentido de que los niños nacen con los dispositivos en la mano y eso, si no se forma adecuadamente, pues como usted bien indica, es una deformación ya desde el primer momento. Sí. Le cuento, hace muchos años, mis canas lo delatan,
Yo estudiaba en la Universidad Central del Ecuador y había un director que ya murió hace pocos años, pocos meses, Ulises Estrella. Él manejaba la Cinemateca de la Casa de la Cultura y cuando éramos estudiantes nos invitaba a ver películas en teatro universitario. Y había cineforo para hacer un ejercicio de cómo interpretar ese argumento, la musicalidad, el entorno, o sea, para hacer un ejercicio, ¿no?, de observar una película y hacer un cineforo donde podamos aprender. Hoy usted encuentra hermosos multicines, pero que son alienantes, o sea, manipulantes. O sea, no le educan nada, no le enseñan nada al niño ni al adolescente. Antes sí había los cineforos. Efectivamente. Bueno, yo tengo la suerte de pertenecer a un grupo consolidado que trabaja el tema de la educomunicación en España, el Grupo Comunicar, y nos estamos expandiendo con la red interuniversitaria Alfamed, con miembros de Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, México, y nuestra tarea es un poco lo que usted indica, evaluar cuáles son los niveles de competencia mediática de la población y ver en función de esos resultados qué estrategias, qué aplicaciones pueden diseñarse. De hecho, ya tenemos una página donde están presentes lo que a lo largo de estos 4 años, desde el 2011 hemos venido realizando, y ahora tenemos otro proyecto de investigación internacional financiado con fondos de España para seguir un poco en la misma línea. No tanto igual para solo los menores, sino para los mayores también, porque creo que esa tarea compete un poco a todos, y si los mayores no están formados es inviable llegar a un resultado medianamente óptimo. Entonces, pienso que en ese aspecto, desde el 2009 que la Comisión Europea y el Parlamento ha dictado las directrices de alfabetización, es fundamental, y es un trabajo amplio y un campo que está todavía en vías de desarrollo. Hace pocos días me contrataron como capacitador de educación sexual y salud una empresa, una institución, una ONG española, y yo les admiro a los españoles porque en la situación económica que viven, estrechos económicamente, con ese problema, ya sabe, la política que pasa, pero hay instituciones españolas que justamente en este cantón del Carchi les dan hasta la alimentación a los adolescentes y capacitan a profesionales, pagan la capacitación de los profesionales para los profesores y para los estudiantes. Cuando yo voy a trabajar con un grupo de estudiantes de 50 personas, no más, hombres y mujeres, tengo que trabajar mucho con la imagen, que no me puedo pasar 2 horas, 3 horas solo hablando, es antipedagógico, es antididáctico. Tengo que alternar 10 minutos de conversar, una imagen, e invitarles a reflexionar sobre esa imagen, porque Ulises Estrella, que le estoy conversando, que nos hacía estos ejercicios en la Universidad Central, decía que el adolescente, el niño, que es educado por la imagen, por la televisión, lee poco o no lee. Y eso es gravísimo. Sí, es cierto. Evidentemente, la imagen condiciona más que la palabra. De hecho, el dicho que tenemos que una imagen vale más que 1000 palabras se hace realidad hoy en día. Y yendo al tema que usted apuntaba inicialmente, todo capacitador, todo formador, no solo un académico, necesita de forma inexcusable acudir a la imagen como forma de llamar la atención, como modo de hacer que su retórica llegue al receptor, porque hoy en día somos eminentemente visuales. Entonces es como si la lectura se quedase en un segundo plano. Lo mismo ocurre con la escritura. Muchas veces yo soy licenciada en Humanidades, tengo muchos compañeros que son maestros, profesores de instituto en España, y siempre tenemos la disyuntiva de si el niño debe de aprender a escribir correctamente los dígitos, o sea, los gráficos, perdón, o debe de aprender simplemente lo que es el sentido. Creo que los nuevos medios, los computadores, hacer una A, por ejemplo, o escribir una E o un 8 es relativamente sencillo. Lo que es complicado es que el niño comprenda el significado de esos elementos, tanto numéricos como gráficos. Entonces, en ese sentido, sí que es fundamental llegar a un equilibrio que pueda
que pueda trascender y pueda ser sobre todo la base del desarrollo de la actitud crítica, que en definitiva es lo que todo formador deberíamos de perseguir. Y usted con su especialidad, que no ha pasado no, aquí en Ecuador, pues ha estado mucho tiempo en Chile, ¿cuál es el rol del profesor en esta sociedad audiovisual? Porque estamos rodeados de imagen. Bueno, nosotros los adultos comprendemos que es una herramienta, pero no puede darle pensando a los que están escuchando, porque se vuelve un ente muy pasivo, no participa, no desarrolla la creatividad, se vuelve un tipo con mucha pereza. Efectivamente, en estas clases que he tenido aquí en la UTN, en la carrera de parvularia, he tenido la fortuna de impartir estrategias del aprendizaje. Entonces he podido trabajar con profesionales que ya están en activo y era uno de los temas que nos ha ocupado mucho tiempo, que el profesor hoy en día en la sociedad digital debe de ser un guía, debe acompañar en la conformación del conocimiento al estudiante, independientemente de su nivel. Obviamente en parvularia o educación infantil, como nosotros llamamos en España, el profesor, aunque tenga un papel de guía, tiene siempre un conocimiento, digamos, que es el que tiene que impartir, pero yo creo que frente a la educación tradicional, pues el constructivismo, lo que es el acompañamiento, ahí el profesor debe de dar un giro para conseguir unos resultados acordes a las necesidades de este siglo. Y sobre todo que el profesor conozca que no hay una sola inteligencia, pues, porque antes de mi época sí era para llorar, prefiero ni acordarme de los profesores, con honrosas excepciones, porque pensaban que el que no es eficiente para matemáticas era un tonto. Eso sí que es caerle con un adobe, porque hay 8 inteligencias, hay inteligencia musical, ¿me entiende? Hay 8 inteligencias que se las puede desarrollar. O si no le gustaba la química, el tipo tenía que retirarse del colegio. Entonces, muchos profesionales, futuros profesionales que podían ser, se retiraban porque se sentían discriminados en sentido, porque no había la inclinación hacia determinada materia. Y el malo era el profesor, ¿me entiende? El malo era el profesor porque no tenía ni metodología, ni didáctica, o era un frustrado que no pudo entrar a la universidad o a la carrera militar y terminó siendo profesor. Entonces, porque antes ser profesor era ya, no tiene trabajo, en todo caso me voy de profesor. Y hoy hay que revalorizar al profesor y al padre de familia, porque esos dos pilares son los fundamentales, padre, familia y profesor. Efectivamente, como usted indica, aparte del giro del que hablábamos, es fundamental un consenso con la familia, porque la capacitación y la formación o el aprendizaje es un proceso en el cual intervienen distintos momentos de la vida y creo que la familia es fundamental para reforzar lo que es la formación, aunque no la parte cognitiva, que como usted apunta, eso se adquiere en la escuela y para eso está el profesor. Y yendo a lo que usted me indicaba inicialmente, nos comentaba de su época, en la mía también lo he vivido, era como si tú no eres bueno para las matemáticas, tachado ya muy mal, al rincón. Entonces creo que la pedagogía en ese sentido está dando un giro, pero es como indico, y la terminología del lifelong learning, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, lo justifica. Es un término americano. Es un término americano. El learning. Lifelong learning, el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Sí. Y sobre todo ese es un consenso entre el aprendizaje horizontal, porque el profesor puede aprender del alumno y viceversa. Lógico, pero eso es quitarle un poquito de poder al profesor, porque el profesor se cree dueño del mundo y ya con el internet el que sabe menos es el profesor, está desubicado. En el aspecto tecnológico, nosotros, volviendo al grupo en el que trabajo, vemos la competencia mediática como un conjunto de 6 dimensiones: la tecnológica, el lenguaje, la imagen y los valores. Entonces, todo ello para recibir contenidos y producirlos. Entonces ahí el profesor sí que en la parte tecnológica es posible que se vea deficitario, aunque sí en la parte actitudinal, cognitiva, estética, es un apoyo para el alumno. Entonces, efectivamente, es un equipo que debe trabajar en torno a la construcción del conocimiento. Yo quisiera que me dé una idea de educación, alfabetización, porque a veces se puede confundir. Sí, es complicado y sobre todo yo creo que es más como un entramado. La alfabetización puedo verla como
elemento o como una base teórica, uno puede alfabetizar en la lectoescritura, en la imagen, pero es como, digamos, el marco en el cual se encaja la educación y la comunicación, porque todo comunicador de algún modo está alfabetizando y la educación comunica. Entonces, como que la comunicación, su tarea es la de alfabetizar, de capacitar en ese sentido. No sé si más o menos me he clarificado, se ha entendido. Yo observo programas de televisión española, La aventura del saber, ¿no? Y entrevistan justamente a la nueva corriente pedagógica, donde los profesores ya con otro criterio están muy bien formados y lo que buscan es que el estudiante tenga lógica, tenga un pensamiento crítico, ya no sean manipulables por el poder, ¿no? Yo le puedo escuchar al presidente y ya tengo la capacidad de creerle o no creerle, constatar o no constatar, contrastar, ¿me comprende? O sea, ya no me puede una propaganda de la televisión convencerme de que la vitamina C está en un colorante, en una anilina. Sí, la vitamina C está en el limón, ¿entiendes? En las frutas. Y vamos a hacer una pequeña pausa porque nos llega un mensaje. Buenos días. La educomunicación es enseñar al televidente en el caso de la TV. Gracias. ¿Sí le comprendió? Sí. La educomunicación es enseñar a hacer